La siguiente moción es sobre las ausencias del Gobierno en el Pleno y en la Comisión de Comunidades Autónomas. Grupo Popular, señor Silván. Gracias, presidente. Señorías, no me resisto, señores socialistas, a empezar mi intervención haciéndoles una pregunta que me ronda en la cabeza desde la pasada semana. ¿No sienten vergüenza? ¿No sienten vergüenza no solo porque Sánchez ningunee al Senado, sino porque ningunee la memoria de todos los españoles y especialmente la memoria de miles de españoles víctimas de ETA, asesinados, heridos, secuestrados, torturados? Querida Marimar, porque a los herederos de ETA, el presidente Sánchez, con el silencio y el consentimiento suyo, señores socialistas, el presidente Sánchez les va a permitir escribir nada más y nada menos que la Ley de Seguridad Ciudadana. No se les cae la cara de vergüenza. Es increíble, señorías, su tolerancia. Ante el ninguneo de nuestra memoria reciente y más triste, ustedes callan, consienten y miran para otro lado. Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción que trae su causa en el desprecio más absoluto y falta de respeto democrático que Sánchez y sus ministros tienen por la sede de la soberanía nacional, el Congreso y el Senado. Les confieso, señorías, que nunca pensé que desde esta tribuna tendría que recordar lo más básico del derecho constitucional, la Constitución y su artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejerciendo la potestad legislativa de Estado, aprobando los presupuestos y controlando la acción de Gobierno. Señorías, la separación de poderes es el elemento fundamental y determinante que hace posible el funcionamiento de una democracia liberal. Un Gobierno sin contrapoderes se convierte en el brazo ejecutor de un dictador. Las cámaras representan la voluntad popular y sus miembros. Nosotros, los senadores, somos los legítimos representantes de la misma. La falta de respeto a las cámaras o el intento de vaciarlas de contenido supone un ejercicio de menosprecio a cada uno de los españoles y a sus representantes. Señorías socialistas, me es duro decirlo y seguro que es más duro escucharlo, pero el señor Sánchez, con su desprecio al Senado, les está despreciando a todos y a cada uno de ustedes. La lastimosa sumisión del Grupo Parlamentario Socialista que sustenta la acción de Gobierno es poco deseable al renunciar a su dignidad política como poder independiente. Con su obediencia ciega al Ejecutivo se convierten en un fraude a los españoles al respaldar día tras día políticas y decisiones contrarias a los compromisos que ustedes mismos adquirieron. Y, señores senadores, les recuerdo que una de las funciones principales de la oposición es controlar la acción de Gobierno. Y es absolutamente intolerable tratar de despreciar e impedir el ejercicio de esa acción legítima e imprescindible de la oposición. Y, señorías, si controlamos los medios, si decidimos lo que se debe y no se debe de hacer y de conocer, si burlamos el control de la oposición en el Senado, es evidente que caminamos más cómodos hacia un modelo totalitario encubierto. El Senado para ustedes no es solamente el lugar donde se destapan sus torpezas, sus mentiras y sus corrupciones. El Senado es el espejo inmisericorde que les recuerda, mirándoles a los ojos, que perdieron las elecciones y que formaron un Gobierno legal, sí, legal, desde la derrota y desde la indecencia de pactos obscenos. Y también el Senado para ustedes es el espejo inmisericorde de una acción de Gobierno que ejercen desde el engaño a los ciudadanos a los que mintieron.
Señorías, todas estas afirmaciones y conclusiones se sustentan en datos objetivos. No son fake news ni pseudomedios los que se hacen eco de ellos. Datos que sonrojarían a cualquier demócrata. Miren, Sánchez en todo un año ha acudido en una sola ocasión a la sesión de control. ¿No se sonrojan por ello? Los ministros en 17 plenos han tenido nada más y nada menos que 107 ausencias, una media de 6 ministros ausentes por pleno. ¿No se sonrojan por ello? En este mismo pleno, esta tarde, 9 ausencias. ¿No se sonrojan por ello? Y, señorías, de todas las ausencias, que es un desprecio permanente al Senado, el 30% sin justificar. En una de cada 3 ausencias no había nada en la agenda oficial de los ministros. ¿No se sonrojan por ello? Qué desprecio y qué falta de respeto, insisto. Lo hacen con su consentimiento y su aplauso. ¿Cabe por ello mayor despropósito? Mi Gobierno me desprecia, mi Gobierno me ningunea y ustedes callan y siguen mirando para otro lado. No es para sonrojarse, señores socialistas. Y, señorías, el desprecio llega también al carácter territorial de esta Cámara, cuyo ejemplo lo tenemos en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se concibió en su momento con el propósito compartido de los dos grupos mayoritarios, tanto Partido Popular como Partido Socialista, de reforzar el carácter territorial del Senado, ofreciendo un espacio abierto de debate y de cooperación entre el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas. Pues bien, traslado a sus señorías otro dato demoledor. El actual Gobierno Sánchez no ha comparecido nunca en la Comisión General de Comunidades Autónomas, ni siquiera cuando lo han hecho los presidentes y consejeros autonómicos, demostrando con ello la nula vocación parlamentaria y la nula vocación de diálogo territorial multilateral. Señores socialistas, no sean desleales con la democracia y con los españoles a los que todos nosotros representamos. Pero ¿qué vamos a pensar de la voluntad democrática del presidente Sánchez cuando hace pocas fechas no tuvo reparo al declarar que su intención era gobernar con o sin el concurso del Poder Legislativo? Frase memorable, señorías. Qué declaración de intenciones tan nítida. El desprecio absoluto que esa frase desprende hacia el Parlamento, hacia la representación de la soberanía nacional, es realmente temible. ¿Cabe mayor desprecio al Parlamento? ¿Cabe mayor desprecio a la democracia y a los españoles? Rotundamente no. Señorías, el Gobierno censurando y despreciando al Senado no es desleal solo con el Partido Popular, es desleal con la democracia y con todos los españoles. Y no se olviden, sus permanentes ausencias injustificadas al Senado se han convertido en un permanente recordatorio de su debilidad. Aunque también les digo, señorías, su principal debilidad ya no es numérica, es moral. Podrán no venir a rendir cuentas al Senado, pero eso no hará desaparecer ni la institución, ni el Senado, ni el trabajo del grupo que en estos momentos me honro en representar. El presidente de Gobierno podrá aferrarse al poder aún a costa de la democracia, como ha titulado The Economist la pasada semana. Seguro que es un pseudomedio para ustedes, con el desprestigio de la marca España como valor añadido. Pero ya da igual, ustedes han superado el umbral de no retorno para recuperar esa decencia política. Ya no lo pueden ocultar más, señorías. Sus desmanes, su nepotismo, su corrupción institucional y la perversión democrática a la que están sometiendo a todas las instituciones del Estado es un clamor dentro y fuera de nuestras fronteras. Ustedes, señores socialistas, tienen la obligación democrática de reivindicar la actividad del Senado o, en el caso de no hacerlo, dimitir. Ya sabemos que todo apunta a que la sumisión no se lo permite. Es conocido que el amo no hace prisioneros. Esta Cámara refleja la crueldad de su realidad y también la miseria política en la que están transitando. Señorías, cerrar los ojos no hace que el día se convierta en noche. Evitar el Senado no hace que su indignidad política sea menor. Cumplir rindiendo cuentas ante las cámaras por parte del Gobierno no es una opción, es una obligación. Son ustedes alérgicos al juego
democrático. Se encuentran ustedes incómodos dando explicaciones a esta Cámara que no controlan. Pero les digo una cosa, no nos van a callar. Y termino, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Popular instamos a todos los miembros de esta Cámara a que nos unamos en defensa del Parlamento y de nuestras instituciones. Es la hora de levantar la voz y exigir que se respete el juego democrático y la labor parlamentaria. Debemos ser firmes en nuestra defensa de la separación de poderes y las potestades constitucionalmente atribuidas a esta Cámara. La historia, señorías, nos ha enseñado que el desprecio por las instituciones democráticas es un camino que conduce a la tiranía y a la opresión. No debemos de permitir que esto ocurra en nuestro país. Termino. La democracia no se protege sola. La democracia no dura para siempre si no se cuida. La democracia es un patrimonio que entre todos debemos de cuidar y debemos de proteger. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Silván. Turno de portavoces. Grupo Mixto, señora Gómez. Gracias, señor presidente. Señorías, el absentismo laboral le supone a España unas pérdidas millonarias al año. Es una situación preocupante y compleja, puesto que no solo afecta a la productividad, sino que también supone una pérdida de competitividad, obstaculizando el desarrollo económico y la generación de empleo. El absentismo laboral se está convirtiendo en una tendencia creciente en los últimos años. Gracias. Sino que se lo digan a nuestro propio Gobierno, con la aprobación y la aplicación de su propia ley, la del mínimo esfuerzo, siendo el absentismo parlamentario la evidencia de que para el bipartidismo no existe el parlamentarismo. Señorías, me da la sensación de que esta moción está basada en una relación de amor-odio. Señorías del Partido Popular, ustedes denuncian la falta de control del Gobierno y la falta de lealtad del PSOE a los poderes del Estado, pero, sin embargo, mediante sus acciones favorecen a que esto se produzca, tal y como ocurrió con el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Si es que se lo ponen en bandeja, un control del Poder Judicial que el Gobierno y particularmente Sánchez necesita para tapar, enmascarar y finalmente diluir como un azucarillo la corrupción que planea sobre su partido, su Gobierno y su familia. Señorías del PP, no se lo pongan tan fácil. Le están utilizando y ustedes lo saben. Se trata de un Gobierno que ha dado un golpe a la Constitución, aprobando una amnistía ilegal a los separatistas. Amenaza la prensa libre. Presiona a jueces y fiscales para intereses propios. Suelta a violadores y a terroristas a la calle. No reconoce la violación de derechos humanos en países hermanos y se vende ante la élite globalista. En definitiva, que no hace nada por España, sino el destruirla. Señorías del Partido Popular, no olviden tampoco que el Tribunal Constitucional está en manos del Gobierno gracias a ustedes. Pero al igual que el Gobierno no rinde cuenta en el Senado, tampoco lo está haciendo en el Congreso. Mis compañeros y los diputados de Vox han presentado un escrito de queja en el que otras cosas manifiestan la indignación de que el Gobierno ni comparezca ni rinda cuentas ante las Cortes. Porque Sánchez, señoría, se cree que está encima de la ley. Es más, no solo se lo cree, sino que piensa que es la ley. Por otro lado, quiero hacer referencia al punto 3 de la moción, en el que ustedes hacen mención a lo siguiente, hasta unos niveles razonables. ¿Qué son para ustedes los niveles razonables? ¿Hay que ser razonable con un Gobierno que no respeta a los ciudadanos, a las leyes, a la Constitución y a ninguna institución del Estado? Señoría, en este caso, visto lo visto hoy, ni en otros, no existen niveles razonables. Existe el deber y el cumplir nuestro trabajo lo mejor posible como político y ante los españoles. Señorías del Partido Popular, no sigan dando vueltas, no pierdan más el tiempo y cojan al toro por los cuernos. ¿Por qué no citan a Sánchez en la comisión de investigación que han creado aquí en el Senado para que dé explicaciones de todo y por todo?
No lo dilaten, compriman, no duden, porque, señoría, el que no sabe nada no duda de nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Grupo de Izquierda Confederal, señora Barcos. Gracias, presidente. Moción por la que se insta al Gobierno a reducir su absentismo en el Senado. Qué mal día han elegido, señorías del Partido Popular, señor Silván, y saben mi aprecio y mi respeto, pero qué mal día han elegido para presentar esta moción. El día que retiran, parapetados, y yo diría que vergonzosamente parapetados en su mayoría absoluta, el día que retiran una reforma de ley porque no leyeron las enmiendas de otros grupos ni el dictamen del Congreso. Desde luego, una suerte de absentismo, diría algo más, pero desde luego vergonzante, que hablan mal y muy mal del respeto que dicen tener a las víctimas del terrorismo. Qué mal día, insisto, para hablar de desprecio, para hablar de fraude, para hablar de burlas a la función de control de esta Cámara. Hay otras funciones en las que se ha fallado y de manera estrepitosa. No haría ninguna acusación, pero desde luego en absoluto a todos. Pero qué mal día, francamente. Pero fíjese, más, qué mal día para acusar a nadie de absentismo político en la Comisión de Comunidades Autónomas, el mismo día que elevan a la mesa del Senado un veto contra la reforma de la LORAFNA, un veto contra la reforma de un estatuto, en este caso del mejoramiento del fuero navarro, que ha de pasar por este Pleno. Y lo hacen, además, mostrando un desconocimiento a la realidad histórica y política de Navarra, que citan al duque de Ahumada y hablan de que era navarro ya. O sea, aquí estamos recuperando la competencia de tráfico que la Policía Foral de Navarra tuvo siempre hasta que Franco se la quitó. Es que mezclan churras con merinas en esta suerte en fin, yo diría que de filibusterismo político. Pero fíjense, señorías del Partido Popular, hoy vetan ustedes una reforma del amejoramiento navarro que ha sido votada por el 90% de la Cámara navarra, por el 90% del Parlamento navarro. Esto es algo más que absentismo, evidentemente, si acaso, en fin, es filibusterismo político, claramente. Hoy el Partido Popular en el Senado vuelve a despreciar a las instituciones navarras, a la Policía Foral de Navarra, que con esta reforma, insisto, recuperaba lo que Franco le quitó. La vigilancia de las carreteras navarras no fue nunca de la Guardia Civil hasta que Franco se la dio. Hoy nos hablan de absentismo cuando utilizan su mayoría absoluta para el bloqueo de la actividad de esta Cámara de un modo, a mi entender, torticero, interesado y absolutamente contrario al respeto de las mayorías y contrario al interés general. Eso sí, yo diría que es absentismo y no son hoy quienes, por lo tanto, para acusar. Termino, seré muy breve, señorías del Partido Popular. Qué mal día para hablar de sonrojo por ausencias después de saber hoy que faltaron donde no debían haber faltado. Eskerrik asko, presidente. Gracias, señora Barcos. Grupo Nacionalista Vasco, señora Beltrán de Heredia. Eskerrik asko, Mahaiburu Jauna. Muchas gracias, señor presidente. Para traer esta moción, señorías del Partido Popular. Nos presenta una moción en la que denuncia al Gobierno por socavar las funciones de control que tiene el Senado sobre el Ejecutivo como consecuencia de las ausencias de un número elevado de miembros del Gobierno pleno tras pleno. Y es verdad que esto se repite de una forma sistemática y todo parece indicar que también de una forma planificada, también para minimizar y concentrar las iniciativas de control. Como una respuesta también, hay que decirlo, a estas iniciativas del Partido Popular de ampliar el número de plenos de esta Cámara con el propósito no de ejercer una mayor actividad desde el Senado, sino de tensionar, de presionar y de erosionar al Gobierno. Evidentemente, desde su mayoría absoluta, el Partido Popular ejerce una férrea oposición, activando todos los mecanismos que tiene su alcance para
evidenciar la debilidad del Gobierno, que se ve obligado a sumar apoyos para sacar de varios grupos parlamentarios para sacar esas iniciativas adelante. Pero han hablado ustedes aquí, y oíamos el otro día, la semana pasada también, al senador Jerez hablar de la defensa del Senado, y hoy nos ha hablado de desprecio hacia el Senado por parte del Gobierno. ¿Defensa del Senado, señor Silván? ¿Pero a quién pretenden engañar? ¿A quién quieren engañar? Lo que están haciendo es, día tras día, instrumentalizar el Senado en favor de sus propios intereses partidistas. Utilizan, e insisto, utilizan el Senado como si fuera su cortijo particular, porque consideran que la mayoría absoluta les legitima para instrumentalizarlo, incluso para espurios intereses partidistas. Eso es para ustedes el Senado, una institución al servicio del Partido Popular. Ese es el respeto que tienen al Senado, ese es el respeto que tienen al resto de los grupos parlamentarios y ese es el respeto que tienen a los ciudadanos y ciudadanas a quienes representamos. Reformaron el reglamento del Senado de aquella manera, no solamente sin buscar el acuerdo del resto de los grupos, sino que retorcieron el propio reglamento, también para posibilitar la comparecencia del Gobierno, incluido el presidente de Gobierno. Y ayer mismo registraron otra nueva iniciativa para una nueva reforma. Yo me atrevo a decirles que, mire, que pueden traernos una reforma integral del reglamento, porque saben que con su mayoría absoluta lo van a sacar adelante. Y ese es el respeto que día tras día demuestran que tienen a esta Cámara. Y dice que defienden el carácter territorial. Pues se lo ha comentado la señora Barcos, no deja de ser, bueno, pues una broma, ¿no? Porque si algo es desprecio es precisamente lo que están haciendo ustedes respecto a las comunidades autónomas y a su capacidad y autonomía para decidir e incluso les hemos oído a miembros de su grupo hablar en contra de la transferencia de las competencias, algo que está recogido en los propios estatutos de autonomía. Es verdad que fueron el partido con más votos las pasadas elecciones generales, pero siendo así, no consiguieron aunar y ni sumar los apoyos suficientes para hacerse con la presidencia. Y esa incapacidad y esa frustración de no haber conseguido la presidencia es la que arrastran desde el inicio y es la que dirige todas sus acciones. No es el bien general, es precisamente la frustración y la incapacidad para haber conseguido sumar los apoyos suficientes. Pero quiero pararme un momento en el punto segundo del petitum de la moción, porque se refieren a la Comisión de Comunidades Autónomas como un órgano parlamentario concebido entre sus funciones específicas territoriales para favorecer el diálogo y la cooperación multilateral entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Otra broma, no deja de ser otra broma, porque tal y como está establecido el desarrollo de esa comisión, es imposible que se produzca esos acuerdos. Y además conviene recordar que el propio artículo 56 del reglamento, que también seguramente lo cambiarán, expresa que el Gobierno podrá asistir, no obliga a asistir a esta comisión, como tampoco obliga a participar al resto de las comunidades autónomas. Y, bueno, tampoco se explicita que dentro de las funciones que tiene esta comisión sea un órgano de diálogo para favorecer la cooperación del Gobierno con las comunidades autónomas. Por tanto, bueno, otro punto que también seguramente modificarán en el reglamento. Simplemente creo que bueno, nosotros seguiremos abogando y defendiendo también la relación bilateral recogida en el propio Estatuto de Autonomía y también recogida en la Constitución, un sistema de relación bilateral, termino ya, presidente, entre Euskadi y el Estado, un sistema de relación bilateral que tiene que ir más allá de lo concerniente al ámbito tributario y lo seguiremos reclamando no solamente por razones históricas e ideológicas, sino también porque tienen, como le he dicho, sustento jurídico. Eskerrik asko, presidente. Gracias, señora Beltrán de Heredia. Grupo Plural, señor Pujol.
Presidente, señorías, buen día. Aquests días... Presidente, señorías, buenos días. Estos días algunos de ustedes me han preguntado en muy buen tono mi vehemencia en esta tribuna. No es... Pujol, Collas Massa me llaman. La vehemencia, señoría, Son verdades. La vehemencia, señoría, es una reacción, es la respuesta a la manera de hacer de la España política que se ha convertido en partes iguales en un sistema tramposo y en una guardería. Hoy mismo el PP no ha querido debatir un punto porque no le gustaba como seguramente era. Esto es política de rebequería y de mal perder. ¿Democracia para el PP? Pues no está ni se le espera. El PP es como un niño malcriado que cuando ve que va a perder desconecta la Play y tira al suelo el Monopoly, las fichas del parchís y las fichas del dominó. Señorías del PP, a todos, señor Silván, el Senado no es un cortijo. De hecho, esta confusión no nos debería sorprender porque ustedes están muy acostumbrados. Están acostumbrados a confundir todas las instituciones del Estado en un tipo de chiqui park familiar. El Senado es su chiqui park, pero también lo son los pasillos del Supremo y todo lo que necesiten para hacer que la democracia tenga más nostalgia que futuro. Los catalanes nos decían que sin violencia podríamos hablar absolutamente de todo. Pues no. El Congreso hace una ley, la ley de amnistía, y no les gusta. Sus amigos con toga, pues no la aplican. Y ustedes van y aplauden. El Senado, tal vez hoy, el Senado tal vez hoy aceptará una ley que no agrada al PP. Pues nada, tiran todas las costuras y hacen un todo al suelo 3.0. Miren, las cosas no se pueden hacer así. El problema es que la España política está hecha a imagen y semejanza de Lazarillo de Tornes, que desde el 1554 representa la picaresca como forma de vida. Corruptos, y tú más, Orcas Puente, fanfarrón, pues Miguel Tellado más. Ustedes no aflojan nunca. Y acabo. De tanto practicar este siempre más, han convertido el Congreso, el Senado, los ministerios, los grandes juzgados del Estado en la terraza del website Story y dos gadgets envalentits por los amigos. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero hoy, señorías, es otro mal día. Muchas gracias. Por el tiempo restante, señor Sanginés. Señorías, yo sé que estamos en el debate de una moción sobre absentismo del Gobierno y lo que voy a decir hoy aquí solo puede, pues probablemente generar rechazo a la Cámara porque la mayoría son senadores del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero hablando de absentismo, con lo que acaba de pasar y sigue pasando estos días, con el grave problema que vive Canarias en materia migratoria, donde ambos partidos están ausentes, yo tengo que decir hoy y aquí que siento auténtica vergüenza ajena por el bochornoso juego de malos trileros que están protagonizando unos y otros. Digo malos porque todos saben que la bolita del drama se deja en Canarias. Y les tengo que combinar una vez más, como viene haciendo de manera incansable el presidente Fernando Clavijo, a ser responsable. Al Partido Socialista, que presume de gobierno de mayoría progresista, pero demuestra cada día que ni tiene mayoría, ni mucho menos es progresista, a que asuma de una vez la responsabilidad exclusiva que tiene el Estado en materia de extranjería, inmigración y a garantizar el principio de solidaridad territorial en materia migratoria consagrado en nuestra Constitución. Y al Partido Popular, que bien pudo haber admitido a trámite la modificación de la Ley de Extranjería, advirtiendo que debían negociarse sus entendibles exigencias para su aprobación definitiva, pero no quiso hacerlo, justamente para significar esa minoría que se deje de burdas excusas para levantarse de una mesa en la que ahora se había sentado, porque es en una mesa de negociación donde tiene todo el sentido exigir la negociación justamente de sus exigencias. ¿Dónde si no? Por eso les tengo que decir una vez más que ya está bien y rogar
encarecidamente que tengan la altura de mira que este asunto de Estado merece, porque Canarias ya no puede más y como partidos de Estado que debieran ser, ya no se puede menos. Gracias. Muchas gracias, señor Sanginés. Por el Grupo de Izquierdas por la Independencia, señor Queralt. Buen día, señorías. Buenos días, señorías. Seguro que tenemos diferentes perspectivas de analizar con el PP, seguro. Lo que para nosotros es absentismo al respecto de las minorías y los derechos básicos en una democracia. Es lo que tienen los corrones, en este caso, cuentas inútiles. Lo conservamos, gracias. Lo que observamos es una liga en la que se vota todo y para ser justos, lejos de que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. Van de fracaso en fracaso cuando no consiguen un ridículo final. ¿Recuerdan la amnistía? ¿Qué fue de la inconstitucionalidad reforma del reglamento de esta Cámara? ¿Qué consiguieron con el retraso de la tramitación? ¿Respeto y crédito? Seguro que no. ¿Qué fue de la jugada maestra de invocar, como si fuera un espíritu, la Comisión de Venecia? Alguacilado, se debería afirmar, sin miedo a equivocarnos demasiado. Pero quedémonos con el presente y dejemos el pasado. ¿Qué pasa con las lenguas minoritarias pero oficiales en esta Cámara? Pues pasa que las menosprecian y las hacen pasar por lo que creen que son sus... y perdón por la expresión, se pasan por el forro el reglamento del Senado para normalizar, como ya ha hecho el Congreso, el uso de nuestras lenguas, no sin sorpresa por parte nuestra, ha calificado tan españolas como las corridas de toros. Curiosa comparación. Y también se han, lo siento, pasado por el forro el uso de las lenguas oficiales en el proyecto de ley orgánica de defensa. Filibusterismo que, como esperamos, tendrá el final habitual al que nos tienen acostumbrados, es decir, cero. Finalmente, miramos al futuro del absentismo, de las garantías y al respeto democrático. El próximo diciembre se pretende hacer congregar en ruedas del molino del integrismo más reaccionario todo lo que tiene que ver con la libertad sexual y de género, precisamente en contra de la libertad de ser lo que cada uno quiera o pueda ser. Va en el sentido del respeto de los derechos ya consolidados, un acto organizado por una fundación que lleva por título el término valores, en absoluto. Su fundador chileno es un hooligan y seguidor de Pinochet. Y el pontífice máximo en este laro es alguien que consideraba el franquismo no solo una cosa buena, sino un régimen en el que reinaba una extraordinaria placidez. Poco más a decir. Eso sí que es absentismo. Absentismo sí, pero del respeto al mínimo, en que se basa un sistema para ser considerado democrático. Todo eso por no mencionar la vergüenza, no recordaré el inicio esperpéntico de la sesión de hoy. Absentismo en su boca es idéntico al significado que ustedes... es lo mismo que oírles hablar ustedes de corrupción. Muchas gracias. Senador Queralt, por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra al senador Gil García. El presidente tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, senador Silván, Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en esta Cámara en la historia de la democracia. Y miren, señorías, si ustedes, pues hombre, no hubiesen gobernado este país nunca, pues todavía podría entender lo de la moción de hoy, señor Silván. Pero teniendo en cuenta que han tenido ustedes dos presidentes del Partido Popular, pues oigan, como que esta moción, desde el respeto, queda un poquito, eso que decía usted, produce un poquito de sonrojo, senador Silván. Les decía, señorías del PP, que Pedro Sánchez es, con diferencia, el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido ante el Senado de España. Miren, sin contar con las sesiones de control, ha comparecido en esta Cámara hasta en 7 ocasiones. 6 de ellas, por cierto, lo ha hecho a petición propia. Fíjense, señorías, son más comparecencias que las que suman el resto de presidentes de la democracia, todos juntos. Esa es la realidad. Por cierto, senador Silván, en ninguna de ellas el señor Sánchez salió huyendo por el garaje del Senado. Eso lo tuvieron que hacer otros. Pero bueno, señor Silván, aún en esta mañana ciega para ustedes, vaya día, ¿verdad? Vaya día. Si han cambiado de opinión, pues lo explican y punto, y no montan el numerito que han montado esta mañana al comenzar el Senado. Pero si quieren hablar de esto hoy, pues no hay problema, señorías. Lo hacemos. Lo hacemos, senador Silván. Con calma, con tranquilidad, no se pongan nerviosos, no pasa nada. Yo lo he escuchado con atención. Si quieren hablar de esto, señorías, pues lo hacemos. ¿Saben cuántas veces compareció aquí Mariano Rajoy en su etapa como presidente? ¿Lo sabe, senador Silván? ¿Sabe cuántas veces compareció aquí el presidente Rajoy? Lo sabe. Claro, esto no le produce sonrojo al senador Silván. ¿Saben cuántas veces compareció el señor Rajoy como presidente del Gobierno en esta Cámara, señorías? 0. Nunca compareció en la Cámara de Representación Territorial. Bueno, es cierto que el señor Rajoy compareció una vez en esta Cámara, pero no fue para un pleno del Senado, fue para un pleno del Congreso de los Diputados, que porque estaban en obras en el Congreso se celebró aquí. ¿Recuerda aquel pleno en el que tuve que dar explicaciones por aquellos SMS a Bárcenas, el de Luis C. Fuerte? Sí, se celebró aquí, pero no fue por un pleno del Senado. Es más, señorías del Partido Popular, fíjese, en la mayor crisis territorial que ha vivido nuestro país recientemente, en el año 2017, la recuerdan, ¿verdad, señorías? La mayor crisis territorial que hemos vivido en nuestro país, el señor Rajoy le dedicó a esta Cámara, a la Cámara de Representación Territorial, en mitad de aquel año 2017, ¿saben cuánto tiempo le dedicó el señor Rajoy al Senado de España, a la Cámara de Representación Territorial? 1 hora y 31 minutos en todo un año. Y hablan ustedes de absentismo. Hombre, si al señor Rajoy le hubiéramos aplicado su propia reforma laboral, no sé yo qué tal hubiera andado, señorías. Pero, en fin. Señorías, se lo resumo. 7 comparecencias de Sánchez en 6 años por 0 de Rajoy en 7 años. Ese sería un poco el resumen, la foto, el meme de esta iniciativa que hoy han traído al Pleno. Así que hagan el favor de no hablar de lealtad territorial y de no poner en duda al presidente que más veces ha comparecido en el Senado. Por cierto, él mismo, que desde que asumió el cargo ha respondido cerca de a un centenar de preguntas en sesiones de control a todas sus señorías. Pero mire, hablan ustedes en su moción, senador Silván, lo ha hecho usted esta vez en la tribuna, han hablado de competencias de esta Cámara, lo hacen hoy, y más concretamente lo ha hecho de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Lo he escuchado con atención. Reconózcalo, senador Silván, ni sus compañeros presidentes, consejeros y consejeras de comunidades autónomas asisten al teatrillo al que ustedes han convertido la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Señoría, la han devaluado tanto que ni sus propios compañeros asisten. Mire, le voy a poner 2 ejemplos para que vea que sostengo con conocimiento de causa algunas de estas afirmaciones. Fíjese, sesión del día 28 de noviembre del año 2023, sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Tema que ustedes plantean, financiación autonómica. Ese que dicen que ahora
les interesa tanto. ¿Saben, señorías, cuántos presidentes y presidentas de comunidad autónoma del Partido Popular asistieron a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a hablar de financiación autonómica? ¿Saben cuántos? Ninguno, señoría, ninguno. No acuden ni los suyos, señorías, ni los suyos. Y tengo que decirles, ya voy terminando, señor presidente, que en esto de las competencias del Senado es verdad que tengo que reconocerles que ustedes tienen una habilidad muy innovadora, es que pretenden dotar a esta Cámara de una nueva competencia. Ustedes quieren convertir esta Cámara en una feria internacional de machistas y extremistas que pisotean los derechos de las mujeres, manchando el buen nombre del Senado. Termino, señor presidente. Como les veo muy en modo Donald Trump, senador Silván, últimamente, permítame que me despida con una frase de Kamala Harris. Dice que la igualdad de derechos no es solo un ideal, es un principio fundamental que todos debemos defender con todas nuestras fuerzas. También, senador Silván, aquí, en el Senado. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra al senador Tirado Ochoa. Señor presidente, señorías, señor Gil, ustedes vienen aquí cuando tienen mayoría, pero cuando no la tienen se ausentan porque les da miedo comparecer en este Senado. Esa es la diferencia. Y también, señor Gil, yo era vicepresidente de la Comisión de Comunidades Autónomas y yo vi cómo existieron todos los presidentes de comunidades del Partido Popular. Por lo tanto, no mienta. Quiero decirles, señorías, que el control de la acción del Gobierno es una de las funciones esenciales del parlamentarismo democrático. La resistencia de Pedro Sánchez a comparecer en el Senado refleja el desprecio a la función del poder legislativo. El Gobierno de Sánchez no tiene respeto por ninguna institución. Persigue ejercer el poder sin límites. Al Gobierno de Sánchez le sobran los contrapesos que son esenciales en democracia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es el más irrespetuoso e irreverente de todos y cada uno con las instituciones de todas y cada una, entre ellas también el Senado. Sánchez es el principal promotor de la erosión de las instituciones. Sánchez desprecia al Senado y, lo que es más grave, al despreciar al Senado, deteriora la democracia. Señor Sánchez, tiene escaso ánimo de colaborar con el Poder Legislativo y, en concreto, con el Senado, algo que se condensa en sus graves y nefastas declaraciones de intentar gobernar sin el concurso del Parlamento. Es una auténtica barbaridad antidemocrática. Dicho de otra manera, es imposible en democracia gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. Si Sánchez, sus palabras fueron lamentables, deplorables fueron también las declaraciones del ministro de Presidencia, que intentó degradar al Senado en la ruta sanchista de deconstrucción constitucional, faltando gravemente el respeto a esta Cámara. Porque, señor ministro de Presidencia, la soberanía nacional reside en el pueblo español y las Cortes Generales representan al pueblo español y las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y también por el Senado. Entérese, también por el Senado. Señorías socialistas, dejen de desacreditar al Senado solo porque están en minoría. ¿Qué tienen que esconder Sánchez y sus ministros para no atreverse a comparecer en el Senado? ¿Qué miedo tienen? Son injustificables 117 ausencias a sesiones de control y un 30% de ellas sin motivar. La potestad legislativa del Senado está siendo neutralizada, entorpecida, mediante un control político partidista de la mesa del Congreso, paralizando y dejando en hibernación
todas las proposiciones de ley presentadas y tomadas en consideración en esta Cámara. Señorías, 14 proposiciones de ley retenidas, bloqueadas, haciendo daño a muchos ciudadanos y colectivos que serían beneficiarios de dichas leyes. De las 14 leyes que están paralizadas, me quiero referir solo a una porque tuve el honor de defenderla en esta tribuna. Es la que reconocía como profesión de riesgo a la Guardia Civil y a la Policía, que los socialistas tienen retenida. Y quiero hacer referencia porque ahora es más denigrante que nunca cuando los socialistas, cuando Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo infame con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Frente a los violentos, le quitan medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es intolerable. Una vergüenza, una cesión política y moralmente indecente. Dejar en manos de Bildu y Otegi la Ley de Seguridad Ciudadana. Es indecente. Estamos ante un gobierno de cesiones y necesitamos un gobierno de soluciones. Un gobierno de cesiones a los enemigos de España a cambio de que lo mantengan en el poder. Sánchez está ocupado exclusivamente de sortear su debilidad parlamentaria. Pero, señorías, gobernar no es resistir. Gobernar es dar soluciones como las que aportan las 14 proposiciones de ley presentadas por el Grupo Popular. Pedro Sánchez ni tiene palabra, ni límites, ni principios. Y como recordaba mi compañero Silván, The Economist le decía: Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Con Sánchez, ruego vaya finalizando, señoría. Una honda crisis, voy terminando, una honda crisis institucional, política y social. La crisis de la democracia empieza con el menoscabo de las instituciones y debemos contribuir todos a su normal funcionamiento. Por ello exigimos que se cumpla la Constitución, que dice que este Senado tiene que poder realizar el control del Gobierno. Las ausencias del Gobierno de Pedro Sánchez no solo desvirtúan la labor constitucional que tiene encomendada el Senado, sino que además son un desprecio a la actividad parlamentaria, a sus señorías y a todos los españoles que nos han votado. Termino. Señores socialistas, que Sánchez y su Gobierno dejen de dañar la calidad de las instituciones, que dejen de hacer daño al Parlamento, que dejen de hacer daño al Senado. Y lo que es más importante... Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias. Su tiempo ha finalizado. Muchas gracias. Señorías, finalizado el debate de esta moción, les comunico que el plazo para emitir el voto electrónico remoto por los senadores autorizados se abrirá tras el debate de la última moción. Asimismo, les indico que la votación presencial de esta iniciativa, así como del resto de los asuntos incluidos en el orden del día, tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado